era pegar, pues ahorita el Newton, sí, el Newton. Ah, sí, eso sí. Sí. Eso debe tener una hora, sí, sí, máximo. Oye, si te va a ir a ver. No hay cuánto, no hay 15, no hay 45. ¿Cuánto cuenta las 11? Hasta 12 días. Aquí también el primero. No, te vas a ver, ahí te pones alta de la bulla, hasta que alta de la bulla. En total. Me va a meter las cosas que se mueven. Entonces ahí. Y con ustedes tengo que hacer. Ahorita no te toca completo, toca con el siguiente. Ingeniero, buenos días.
Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Vamos. Ok, ¿qué tal? Por ahí, no sé si les ruego a alguien. Buenos días. Claro, muy bien, muy bien. Estamos entonces en contacto. Usted me está escuchando, ¿no? Sí, doctor, sí te escucho. Sí, doctor, sí se me escucha. Gracias, muy amable. Vamos a dar inicio entonces a esta clase y les ruego poner bastante atención. Cualquier pregunta que ustedes quieran hacer en el proceso, no hay ningún problema. Así que vamos adelante. Bienvenidos todos. Doctor, buenos días compañeros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado? Vamos a ver si grabamos esta sesión. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado? Bien. Bien, aquí, con frío nomás. Haciendo frío. Ok, me avisan si es que se puede visualizar la imagen que he puesto en la pantalla. Sí, sí se puede visualizar. Doctor. Bien, compañeros, creo que vamos ya más tratando de ir más allá de la mitad de este curso. Ahora vamos a tratar sobre la unidad número 3. Hemos trabajado ya con la unidad 1 y la unidad 2, pero previamente vamos a revisar un poco sobre las experiencias, los problemas que han tenido. Como dice acá en la pantalla, una revisión previa de lo que hemos andado todos, creo que nos hace bien exactamente para que no queden dudas y vayamos adelante trabajando en la propuesta que ustedes vienen realizando. A propósito, les quiero poner en la pantalla lo que hemos venido haciendo durante toda esta unidad número 2. Es exactamente lo del marco teórico, antecedentes del enfoque teórico y el marco conceptual. En la unidad número 2 tenemos el ejercicio o la actividad número 3, que dice redactar el marco teórico. Y en la redacción del marco teórico unimos todos estos aspectos que hemos venido trabajando, los antecedentes, qué hacemos ahora con todas las fichas que ustedes han elaborado y que al revisar los trabajos he devuelto a todos poniendo alguna notita. Hagan el resumen integrado con todas los resúmenes parciales que han hecho por cada ficha, recogen eso y hacen un resumen general por cada ficha. Como dijimos en la tutoría anterior, les va a salir entonces 5 resúmenes, uno por cada autor. Con eso empezamos a redactar los antecedentes, como tenemos en la pantalla. Se redacta los resúmenes de las 5 fichas elaboradas por cada uno de ustedes. Organizamos adecuadamente siguiendo las indicaciones que hemos puesto en el documento teórico que está a disposición de cada uno de ustedes. En algunos casos de la redacción de las fichas les he entregado ya, algunos ya han terminado, han hecho el resumen integrado, muy bien, les felicito. Creo que todos vamos entendiendo esta parte relacionada con los antecedentes. Les rogamos a todos elaborar ese resumen integrado para que hagan lo que hemos puesto acá en la pantalla y en la actividad número 3, redactar los antecedentes. Y luego continuamos redactando también el enfoque teórico. ¿Qué
¿qué es lo que vamos a poner en el enfoque teórico, como dice el documento que les entregué a ustedes? El propósito de su proyecto. El propósito de su proyecto está determinado en el objetivo general. Luego ustedes, de acuerdo con la naturaleza de la temática que ustedes han escogido, tratan de sustentar eso mediante alguna ley que está relacionada con el proyecto o algún principio o principios que son casi generales, que no los van a inventar ustedes. En algunos casos están determinados en la ley, en las leyes del Ecuador, como la ley de medio ambiente, la ley de turismo, la ley de uso de desechos para algunos casos que están trabajando en el campo de la informática, tienen que hacer referencia a eso. Y obviamente anotamos el enfoque metodológico que queremos utilizar en el proyecto. Así que en el enfoque teórico constan estos tres aspectos: el propósito, las leyes o principios en los que queremos basarnos y el enfoque metodológico descrito a breves rasgos. Todo esto, o buena parte de ello, van a encontrar ustedes en los antecedentes. Para eso era que hemos leído los 5 trabajos, para ver qué han hecho, en qué se fundamentan. Quizá nos pueden dar luces esos autores para poder trabajar en nuestro proyecto, también diseñando o anotando las leyes, los principios, y quizá tratando de replicar alguna metodología que les ha parecido bastante eficiente en el desarrollo de su proyecto. Por eso creo que estos antecedentes son muy interesantes. Podemos encontrar algunas ideas que nos pueden ayudar a visualizar nuestro proyecto en este contexto. Luego escribimos el marco conceptual. Ese marco conceptual, dijimos, está relacionado con los diferentes conceptos o términos que están en relación con la temática de nuestro proyecto, cuya teoría, cuyos conceptos y términos hay que desarrollarlos, hay que describirlos. Por ejemplo, en este marco conceptual hay que anotar, digamos, los que están haciendo el tema de los abonos orgánicos, en qué consisten, qué son los abonos orgánicos, porque ustedes están escribiendo para otros, de modo que entiendan cuál es el concepto, la visión que ustedes tienen de abonos orgánicos. Posiblemente hayan algunas conceptualizaciones que tienen que anotar, y a su vez en qué, fíjense nuevamente, volvemos al enfoque teórico, en qué principios se basa esto de los abonos orgánicos, y obviamente qué tipo o qué clases de abonos orgánicos. Cuando hablan de los productos que van a realizar ustedes en la investigación, por ejemplo, si van a hacer sobre el tomate, también tienen que describir, conceptualizar en qué consiste, qué es el tomate, clases de tomate, características que tiene, el tipo de cultivo que se requiere, en qué tiempo salen, etcétera. Todo esto está relacionado con el marco conceptual. Lo mismo hay que decir del ámbito del turismo. Si quieren hacer una ruta turística, describir qué es una ruta, qué características debe tener, cuántas clases de rutas son las que existen, al menos en el contexto de la ley del turismo, y qué tipo de ruta es la que nosotros queremos hacer. De igual manera, en el ámbito de la informática, alguien quiere hacer un software sobre mantenimiento de computadoras en forma preventiva, en qué consiste el software, en qué se basa, qué tipos de software hay, qué lenguajes utilizan, y obviamente cómo está estructurado, qué características, porque en el fondo lo que ustedes están es describiendo todo ese conjunto de conceptos y de términos que van a ser ejecutados
ejecutados en la parte ya del desarrollo práctico del proyecto. A esto se refiere el marco teórico que hemos venido trabajando durante estos días y hemos hecho énfasis en cada uno de ellos. Así que en este sentido me he permitido revisar para que ustedes lo tengan bien claro y terminen la unidad número 2 redactando este marco teórico, la columna vertebral de la teoría de nuestro proyecto. Con ello pasaríamos a la unidad número 3, pero antes quisiera conversar con ustedes si tienen algunas preguntas con relación a este aspecto, si ya lo queremos dejar, queremos continuar en el desarrollo de nuestro proyecto en sí. A ver, entonces, inquietudes, preguntas sobre toda esta pequeña revisión que acabo de compartir con ustedes, de tal manera que vayamos ya dejando atrás y entremos a la unidad número 3. Muy bien, ustedes tienen la palabra. Quisiera hacer un pequeño espacio acá para el caso de los que están haciendo los emprendimientos. Por ejemplo, Diego, hasta aquí hemos estado desarrollando todo lo que hemos propuesto. A partir de este momento vamos a trabajar ya en otros aspectos que definen la estructura de una microempresa. Vamos a ver cómo se estructura, qué es una microempresa, en qué contextos legales se mueven, qué características debe tener nuestro emprendimiento. Todo eso debe estar ya avanzándose y a partir de esta unidad número 3 les vamos a dar alguna explicación un poco diferente para los que están haciendo los emprendimientos y bastante bien claro también para los que están entrando a hacer la investigación de campo, que es el proyecto de investigación. ¿Estamos? Ok. Entonces, ¿alguna pregunta? Al menos sobre la actividad número 2 que les he devuelto. ¿Estaba bien claro la indicación que les dejé? Sí, doctor, buenos días. ¿Cómo te va? Sí. Soy Diego. Diego, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, doctor? Yo sí tengo una consulta me dejó un poco pensativo, ya que en el último envío que yo le di del avance de mi proyecto, ya que es un emprendimiento, ya le enfoqué las leyes y también enfoqué enfoqué todo lo que es del ARSA y también varias cosas que me pedía de normativa legal. Pero en la contestación que usted me envía, en la contestación que usted me envía, vuelta ya se suprime eso, entonces me confundí un poco ahí, doctor. O sea, quizá lo que te estaba diciendo es que hasta esa parte es que tienes que poner el énfasis desarrollando toda la parte teórica que yo he colocado ahí. Incluso estábamos solicitando que hagas un análisis del mercado potencial que podría tener la empresa. Compañeros, para ti y para todos, no podemos nosotros lanzar un proyecto de una microempresa sin saber cuál es nuestro mercado. Por eso, pues ahí parece que me sugerí que hicieras el cálculo de un mercado potencial. Sí, no sé si doctor, le quería pedir por favor si me permite compartir pantalla para más o menos Claro. Puede ayudarnos para que tengan también alguna idea los compañeros. Ya. Pero autorícenos, doctor, porque no nos permite. ¿No? ¿Qué dicen? Aquí está, yo ya lo encontré. A ver, no sé si ahí ya se puede ver, tal vez. Sí se ve, solo que tienes que aclarar un poco porque está la letra demasiado oscura. Exacto, a ver. Básicamente el proyecto se enfoca como bajo los parámetros que usted me estaba guiando, doctor.
el tema quedó como diseño y desarrollo de una microempresa de derivados de cacao del Cantón Loja, Parque Malacatos, barrio de Panamá. Como yo le dije, Muy bien. como yo le manifestaba, no sé si es muy extenso, ya que la recolección de la materia prima se hace en la provincia del Oro y solo enfocarse en el cantón donde se hace el maquilado, o a su vez estará bien unir las dos provincias o los dos cantones, ya en el uno donde se va a hacer la recolección de la materia prima, y acá que se va a hacer y donde se va a hacer el maquilado del producto. Esa es una de las interrogantes que tenía con usted, doctor. En la temática, Claro, en el tema, para no no, hacerlo en la, tan extenso. en la temática no hay problema, ahí va a quedar como está. El resto, yo también te había sugerido de que el doctor está oyendo materiales que aplicas para la materia. Sí, preguntas no es el contexto en sí de la metodología del proyecto. Como usted ya lo manifesté, ya tenía un poco adelantado un poco el contexto en sí del proyecto. Pero lo que me causó un poco de la normativa legal. Entonces, ¿qué me decía? ¿Qué te parece? Estoy un poco con la duda, porque ya, si me voy, usted me decía de la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, pero todo el documento son casi 320 páginas que no van a ir en el contexto de No. del trabajo investigativo. Sí, no. O sea, tú tienes que coger los aspectos fundamentales que van a estar relacionados con tu proyecto, simplemente. Sí, básicamente en eso, como usted le manifesté, es esto, básicamente lo que de esta normativa yo tomé o cité. Ya. Ok, muy bien. Y de ahí sigue el Registro Nacional de Emprendimientos, pero aquí es una duda porque no puedo yo registrar el emprendimiento sin antes tener un certificado del AXA. No, simplemente esto es para que tú sepas que todo emprendimiento tiene que registrarse, pero no es que este dato tú lo vas a registrar. Claro, esa era mi consulta, porque básicamente llegaría ese captura de pantalla que le estoy presentando, no pasaría de ahí. Sí, y además en el momento que estés registrado, tú tienes la posibilidad de que te apoye el gobierno si tú quieres hacer ese trámite de solicitud de apoyo. Hay créditos no reembolsables exactamente por eso la ley, para apoyar todos los procesos de emprendimiento en el país. Ya, eso, doctor. Ahora, en el ámbito laboral, de las implicaciones laborales que usted me citaba. Exactamente. Yo básicamente tengo una tabla de la ley orgánica del servicio público y privado. Sí, sobre todo. Yo opté por solo quitar las tablas como le estoy exponiendo en este momento, las tablas que se enfocan al proyecto, o sea, lo que le da la ley, que usted Nada más. cantidad. Sí, exactamente, es que tú tienes que estar bien claro de cuáles son las exigencias legales que está determinando la ley con relación a los trabajadores, al personal que va a estar un poco sujeto en relación de dependencia. Ahí tienes que anotar esos aspectos. Luego, en el proceso de organización se definirá si vas a tener varios, muchos, o solamente van a ser los miembros de la familia, van a ser solo tú, etcétera. Eso ya se va estructurando, pero vale la pena que tú, asimismo, en la parte teórica, describamos cuáles son las exigencias legales con relación al personal que va a estar involucrado en una microempresa, en este caso tu emprendimiento. Claro, ahí era mi consulta, porque si es un pequeño desarrollo de un emprendimiento, o sea, recién la idea está para establecer, no será
no será, yo creo que no se puede contar no se puede contar con tanto personal, ya Ujú. que básicamente es un pequeño desarrollo, es un anteproyecto, una perspectiva de lo que se podría suscitar. Sí, sí, no, es que este paso es exactamente para que el que lanza este microemprendimiento sepa y no ignore las consecuencias legales o las ventajas que en el ámbito laboral está determinado para la microempresa, siempre es necesario. O sea, este desarrollo teórico es para que el investigador, porque tú supuestamente si es que este proyecto se va desarrollando, puede ser un referente, como tú estás anotando ahí, para otros agricultores o quizá otras organizaciones. Y tú les estás diciendo también en la parte teórica, mire, si usted quiere hacer un emprendimiento, tiene que más o menos ubicarse en este contexto legal que yo me he ubicado con esta microempresa. O sea, siempre es necesario ubicar eso para que tengas conocimiento. Si tú vas a trabajar, vamos a suponer que solo vas a ser tú y algún familiar. Igual, dependiendo del ensayo que vas a hacer, el tiempo que va a demorar, y luego cuando ya esto institucionalices, vas a tener que asegurar al personal, mantener una comunicación con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, porque, o sea, como yo le citaba en el primer avance que le envié, yo lo hice como una descripción de funciones de lo que necesitaría ya en el establecimiento del proyecto, ya cuando Así entre es. en funcionamiento como empresa en sí, por Sí. decirlo como un gerente general, básicamente las normativas de que él iba, sus funciones básicas, y de Ujú. cada uno, por decirlo, asistente de secretaría o un operador Claro. de producción. Yo básicamente lo enfoqué así, pero no lo contemplaba desde el punto de vista legal. Sí, siempre es necesario. Siempre es necesario. De lo Eso, contrario, se transformaría en un negocio informal. claro, Que tú conoces muy bien que todo lo informal está prohibido por la ley, aunque se está claro, dando. claro, es que yo partía desde el punto de vista ya que el proyecto es artesanal, sería cómo eslabonar las dos situaciones, Sí. solo Y por el término artesanal. podríamos distinguir casi en el desarrollo ya dos momentos. Uno que podríamos llamar un pilotaje para ver qué tanto está funcionando la parte teórica con toda la estructura que tú estás dando ya en la práctica. Cuando digo un pilotaje quiere decir hacer un ensayo de, esta, de este emprendimiento en un tiempo determinado. Si tú ves que este ensayo resulta bastante halagador, entonces entra la segunda etapa, la instalación de la microempresa con todas Ya, las estructuras y contextos legales. Sí, claro. Esa básicamente era mi consulta, doctor. muy bien, muy bien. Yo creo que sí, nos estás dando también una información para que los demás compañeros conozcan cuáles son las exigencias. En algunos momentos estamos siguiendo la misma estructura de un proyecto. En otros momentos ya nos vamos separando porque el microemprendimiento tiene otra estructura y otra estado haciendo. Bien, bien. ¿Alguna Ya. otra pregunta? Bien, gracias, Diego. A usted, doctor, muy amable. Diana, ¿tienes alguna inquietud? Flor, ¿cómo te va? ¿Cómo está, doctor? Buenos días. No, sí está entendido. A ver, a ver, la actividad número 3, ¿cómo te fue ya? Ya hiciste el resumen integrado por cada ficha. No, doctor, estoy empezando todavía. Ujú. A ver, a la mayoría les hemos dado un plazo hasta ahora, ¿no? Hasta hoy, 5 de abril. Hagamos el esfuerzo porque este mes se nos va terminando. Vamos a ver cómo vamos estructurando y vamos aflojando un poco el tiempo como para que ustedes terminen
realizando todo el diseño teórico del proyecto. Ok, entonces hemos compartido un poco esta revisión previa antes de entrar a la unidad número 3. Si ustedes no tienen ninguna otra pregunta con el ejercicio que han hecho en la unidad número 2, voy a pasar adelante y entonces cualquier pregunta sobre lo que vamos a exponer, estamos siempre a la disposición. Ok, compañeros, la unidad número 3 tiene esta titulación: formulación de la hipótesis del proyecto de investigación. Aquí me quiero detener un minutito. No todos, por la naturaleza del proyecto que les he acabado de revisar en general, y el caso concreto de Diego y de alguien creo que está haciendo, también Manuel Aguinzaca creo que está haciendo un proyecto que puede sonar a microemprendimiento. Digo que algunos no van a hacer la hipótesis. No todo proyecto de investigación tiene una hipótesis en el sentido estricto, aunque los objetivos trazados funcionan también como hipótesis. En sí, la hipótesis, les adelanto para que entiendan por qué les estoy diciendo que no todos los proyectos van a tener expresamente formulada la hipótesis, porque toda hipótesis tiene que ser probada, toda hipótesis tiene que ser demostrada, y obviamente los objetivos que ustedes están trazando también van a ser demostrados que sí son posibles de ser conseguidos y de ser logrados, perdón. En ese sentido, desde ahora, para que tengan claro ustedes, de que la hipótesis no va a ser una exigencia para todos, pero sí vamos a tratar esta unidad para que todos entiendan, comprendan en un momento dado en el desarrollo de su profesión que alguien exige o ustedes quieren hacer un proyecto de investigación, deben saber cómo se formula, cuál es su estructura, qué componentes tiene y sobre todo cómo se trata de operativizar para demostrar la pertinencia de una hipótesis en sí. Esta explicación quería hacerles previamente, entonces les pongo a consideración este tema de la unidad número 3. Va a tener dos temas fundamentales. En el primer momento queremos saber en qué consiste y cuál es su estructura. Luego queremos entrar a ver cuántas clases de hipótesis hay, dependiendo del proyecto de investigación que nosotros vamos a realizar. Y obviamente, un punto interesante es cómo se formula y luego cómo se operativiza. Ya vamos a ver qué diferencia hay entre una hipótesis planteada en forma general y la hipótesis ya operativizada para ser probada en la parte del desarrollo práctico del proyecto como tal. Y obviamente, como siempre, esta unidad también tiene tres actividades: la relacionada por el foro, la del trabajo autónomo y la del trabajo práctico. El trabajo práctico va a consistir ya en la presentación de todo el proyecto en sí, en su parte teórica. Obviamente, en la unidad 4 vamos a añadir la parte de la metodología y de los instrumentos que se necesiten para desarrollar el proyecto. Este es el esquema que pongo en consideración y vamos a tratar sobre este tema número 1, naturaleza de la hipótesis. Entonces, la pregunta es la que ustedes deben hacerse. ¿Qué es una hipótesis? ¿En qué consiste una hipótesis? Quizá es la parte creativa que ustedes van a desarrollar. Si ustedes miran ese dibujo, nos dice bastante. En primer lugar, cada vez que nosotros estamos frente a una hipótesis, es que se debe prender una chispa en el proceso mental de cada quien, buscando ¿qué? La solución
al problema que hemos identificado. Y toda hipótesis siempre es a veces algo nuevo, algo innovador, algo no visto, pues. Por eso implica una reflexión. Y luego vamos a ver en dónde podemos encontrar información fundamental para que nosotros pudiésemos plantear nuestra hipótesis. Ahí ustedes ven en el cuadro una ligera descripción para empezar a entender qué es una hipótesis. Ahí tenemos un término que quisiera yo explicarles a ustedes cuando dicen que es una solución a priori a un problema determinado. ¿Qué es un problema? Ustedes ya lo saben. Pero lo que no sabemos es qué es una hipótesis. Y decimos que es una solución a priori. ¿Qué quiere decir a priori? A priori es una palabra que se utiliza en la parte técnica y científica dentro de investigación. Y significa antes de. Antes de que nosotros hagamos ya, pongamos en práctica la investigación, debemos haber planteado una solución. Por eso se dice solución a priori. Quiere decir que antes de que nosotros entremos a la parte de la ejecución, ya lo debemos tener bien claro cuál es la solución que nosotros estamos planteando de antemano. Y generalmente esta hipótesis aparece ya como consecuencia de haber analizado ese marco teórico, como haber analizado, haber escrito, haber desarrollado los antecedentes. Puede ser esa nuestra inspiración de donde vamos a sacar. Por eso decimos ahí, ¿cómo surgen las hipótesis? Otra pregunta sería, ¿de dónde surgen? Porque de algún lugar debe aparecer. El papel nuestro es imaginar de cómo podemos nosotros plantear y qué tipo de solución podemos entregar a la comunidad, al barrio, a la población, en donde habíamos identificado esa problemática en sí. A continuación tenemos un pequeño ejercicio y les ruego poner atención para que ustedes contesten en su computadora o en su cuaderno de trabajo. Y decimos, a su criterio, ¿de dónde o cómo surgen las hipótesis ante la o las alternativas más pertinentes? Anote, perdón, la o las alternativas más pertinentes. Ya les he acabado de manifestar que la hipótesis es una solución que nosotros le damos por anticipado a un problema determinado. Entonces aquí tenemos un poco planteadas tres alternativas. La hipótesis puede surgir del análisis del problema. La hipótesis puede surgir de la capacidad imaginativa del investigador, o la hipótesis puede surgir de la lectura de trabajos de investigación. Ustedes reflexionen un poco, teniendo en cuenta el camino que hemos recorrido, y esa solución que surge en forma teórica de antemano a un problema determinado, al problema que ustedes identificaron, ¿de dónde puede nacer? ¿Del análisis del problema, de la capacidad imaginativa de ustedes o de la lectura de un trabajo de investigación? ¿Será de A, de B, de C o de las tres alternativas a la vez? 2 minutitos para que ustedes analicen, pongan una X en A, una X en B, una X en C o 3X, qué sé yo, ¿no? En A, B y C. Unos minutos para que ustedes hagan esa pequeña reflexión, le pongan esa luz que aparecía en el foco y ustedes tengan la posibilidad de decir, bueno, posiblemente van a ser de A, B, C o de ninguno de los tres o simplemente de una de las tres. Ok, esperemos. 1 minuto les doy a ustedes para que den una respuesta a estas tres alternativas.
Muy bien, vamos a dialogar un poquito, a pensar sobre esta realidad de la hipótesis. A ver, quiero conocer la respuesta que hayan dado a ustedes. ¿Será que la hipótesis nace del análisis del problema? ¿Será que la hipótesis nace de la imaginación de cada uno de ustedes y de cada uno de nosotros? ¿O será que nace de la lectura de algunos trabajos de investigación? Ustedes tienen la palabra. A ver, ¿qué te parece, Diana? ¿De dónde puede nacer entonces la hipótesis? Tu hipótesis. Ingeniero, buenos días. ¿Qué tal? Según mi criterio de dónde surge A ver. o cómo surge la hipótesis es de lo que yo he podido analizar, dice, es del análisis del problema que se haga uno, o también puede ser de las lecturas de los trabajos que uno se esté realizando. Ya. Porque la hipótesis es un problema que haya en cualquier tema que se esté analizando. Esa es mi opinión, pues. Muy bien. Ella comparte la opinión de Diana. Ok. A ver, nos ponemos las pilas ahora. ¿Qué les parece? A ver. Doctor, ¿cómo está? Claro. Sí, yo comparto, o sea, dice que la hipótesis puede salir del análisis del problema, de la capacidad de la investigativa del investigador Ya. y de la lectura del trabajo que un investigador está haciendo. O sea, yo pienso que la hipótesis sale de los tres parámetros. O sea, para ti la solución es que toda hipótesis puede nacer de las tres alternativas propuestas en el ejercicio. Así es, ¿no? Así es, doctor. Bueno. Flor, ¿qué te parece? Doctor, buenos días. Según mi criterio, yo pienso que la hipótesis sale del análisis del problema, porque supuestamente si la hipótesis es para dar solución a un problema, pienso que sale desde ahí, desde el análisis del problema. Solo de la A. Muy bien. Aquí sí que vamos a tener que discutir bastante. A ver, ¿qué dices, Cristian? ¿A ti qué te parece? ¿De dónde puede surgir la hipótesis? Si tienen ustedes el proyecto que van a investigar, ¿no? Ciertamente de dónde nacerá la solución a ese problema. Ok. A ver, América, estamos atentos. Doctor, buenos días. Yo comparto que la hipótesis nace del literal A y del B, porque la hipótesis nace de un problema y también tenemos que revisar los estudios o, bueno, antecedentes que se han dado anteriormente conforme al problema planteado. Para mí sería el A y el C. Sería A y C también. Bueno, a ver, con alguien que quiera compartir. Doctor, Ya. sigue compañera, tranquilo. ¿Qué te parece? Sí, bueno, bien, doctor. Yo pienso que es de los tres, pero la principal es del análisis del problema, que la complementa con nosotros al plantear, tenemos una intuición para
realizar una investigación de un problema y también a base de los estudios realizados para complementar ese problema. Ujú. Bueno, chicos, yo creo que ustedes tienen la razón. Ciertamente el camino que hemos recorrido nos está dando luces para poder dar una respuesta a este pequeño ejercicio que hemos puesto en la pantalla. La hipótesis van a ser del análisis del problema. Acuérdense que por eso era súper interesante esto de la organización de esta matriz de problemas que ustedes hicieron en la unidad número 1. ¿Qué decíamos ahí? Analicemos esa problemática que debe estar en un lugar determinado y a su vez con unos sujetos u objetos determinados también, porque son los objetos los que tienen esos problemas, que esos objetos pueden ser personas, animales, cosas, recursos naturales, etcétera. Y en ese contexto decíamos, a ver, esos problemas generalmente se manifiestan a través de algunos signos, y estos signos nos permiten cuantificar para ver la magnitud de esa problemática. Pero a continuación decíamos, esos síntomas o esas manifestaciones deben estar determinados por algunos factores que les podríamos llamar causas. Y nosotros vamos a atacar las causas, porque si atacamos los problemas o los síntomas, la enfermedad va a seguir como dicen los médicos. Hay que atacar las causas. Y la causa o las causas van a ser exactamente la hipótesis o las hipótesis que son los enunciados o las formulaciones que por anticipado nosotros estamos haciendo. Ahora bien, entre también nuestra capacidad imaginativa, como decía Silvana, nuestra capacidad intuitiva para saber cuál de esas causas o de esos factores puede ser la más pertinente o pueden ser lo más pertinentes. ¿Qué quiere decir? Los que mejor calcen como solución para el problema que hemos identificado a través de esas manifestaciones que han sido observadas por cada uno de ustedes. Así que en primer lugar, súper bien, hasta aquí hemos dicho, el análisis del problema nos está dando la materia, el insumo como para ensayar la formulación de la hipótesis. Pero también hemos estado validando estas posibles causas a través de nuestra capacidad intuitiva, imaginativa, a través de nuestro análisis. Porque no cualquier solución es la que va a resolver el problema que hemos identificado. Tiene que ser la solución más adecuada. Por consiguiente, la alternativa, la causa, el factor más adecuado que ustedes identificaron en esta matriz. Hasta aquí ustedes le van encontrando también la importancia de esta matriz. Así que también ha entrado nuestra parte imaginativa. Pero esos factores causa que estamos tratando de identificarlos para transformarlos en hipótesis para nuestro problema, también pueden ser aclarados a través del análisis que hemos hecho de los antecedentes. Por consiguiente, a través del análisis de otras investigaciones. Posiblemente ahí encontremos algunas cosas que a nosotros nos parecen más adecuadas, que también ya han tratado otros, pero en escenarios diferentes. Ahora nosotros quisiéramos tratarla, esa alternativa, en nuestro escenario, en el lugar en donde hemos encontrado o identificado ese problema. Así que, súper claro, ustedes lo han dicho con mucha precisión, la hipótesis puede surgir, de hecho, de la parte del análisis del problema, de nuestra capacidad de valorar cuál de esas alternativas debe ser la más pertinente y, obviamente, del análisis de los trabajos previos que ustedes han realizado. Ahora ustedes lo van a encontrar más sentido el ámbito del primer punto, los antecedentes, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo entonces? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar adelante, viendo ahora o tratando de resolver una preguntita que también puede ser súper interesante. ¿Y cómo podemos
identificar esa solución que estamos queriendo dar por anticipado, por consiguiente, a priori. Me anticipo con la categoría a priori. A priori hemos dicho siempre es antes de, ¿no? ¿Antes de qué? Antes de que pongamos en ejecución el proyecto, nosotros ya lo tenemos, es enunciado, determinado como una solución. Y cuando hemos dicho a priori, antes de, el opuesto, el término antónimo que diríamos en el ámbito de la gramática, de a priori es a posteriori. Y a posteriori quiere decir después de la ejecución, ¿qué resultados vamos a tener? Entonces, ya saben ustedes, a priori, antes, a posteriori, después. Muy bien, seguimos adelante, entonces acá, con este caso relacionado respecto de la hipótesis, para seguir hurgando cómo mismo vamos a formular nuestra hipótesis. Así es que este ejercicio me parece interesante. La pregunta ahora es, ¿qué mecanismos o qué técnicas podemos utilizar para plantear nuestra hipótesis? Primero me ratifiquen, ¿están visualizando esta imagen? Compañeros. Sí, doctor. Ok, muy bien. Sí, doctor. Sí. Ok. A la derecha ustedes tienen una imagen que esa sea cada uno de ustedes. O sea, cada uno de ustedes está preocupado, y estoy preocupado yo también, de ver qué mecanismos deben utilizarse para que nuestro planteamiento de hipótesis sea lo más adecuado posible. Y ahí decimos que generalmente en investigación, ustedes que van a entrar en esta etapa, van a utilizar esta técnica, la técnica de las preguntas. Ustedes mismos que hacen la pregunta. ¿Se acuerdan? Al inicio había una imagen supuestamente de Newton, que recoge la historia de la ciencia, cuando él estaba debajo de un árbol, ¿no? De manzana, si esto fuera cierto. Él se preguntaba, ¿por qué caen las manzanas para abajo? Una pregunta media boba. ¿Por qué caen las manzanas para abajo y no para arriba? Aquí entonces ha estado utilizando la técnica de las preguntas. Ahí podemos entonces utilizar cualquiera de estas tres preguntas que sean pertinentes. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué están utilizando los agricultores abonos orgánicos, abonos químicos? ¿Por qué ese lugar de recursos turísticos naturales no está siendo explotado? ¿A qué se debe? ¿Y cómo ocurrió que eso quede así? Los compañeros de informática dirían, ¿qué es lo que está pasando con la gente que utiliza computadores y de pronto se les daña y no saben qué hacer? ¿Ok? ¿Por qué sucedió esto? Esa es la gran pregunta que cada uno de ustedes están haciendo o van a hacer el papel de Newton. Muy bien, solo que no están debajo de un árbol de manzanas, sino que están justo frente a la problemática que ustedes identificaron. Bien, yo pongo aquí un ejercicio. Miren, quizá fue interesante esto, compartirles. A la izquierda dice, este es un caso que hemos llamado que fuera un problema, el creciente consumo de droga por los adolescentes de las instituciones educativas de la ciudad, cualquiera que fuera, imaginariamente, en estos últimos 3 años. Ese era el problema, ¿no? El creciente consumo de droga. La pregunta que ponemos a la derecha es, ¿qué factores o qué motivaciones están determinando el creciente consumo de droga en los adolescentes de las instituciones educativas de la ciudad tal en estos últimos 3 años? Entonces, dado el problema, nosotros a partir de ese nos preguntamos, ¿qué factores o motivaciones están determinando eso? ¿No es cierto? La pregunta para los que están trabajando en el ámbito de la agroecología, ¿qué factores están determinando para que
haya una reducción tan extraordinaria en la producción de tomate. ¿Qué factores están determinando para que haya una cantidad de computadores dañados y sin que nadie tenga la solución para que esto se mejore y se ponga en el uso de forma inmediata? ¿O qué factores están determinando para que esa riqueza turística de este lugar determinado ciertamente no sea aprovechado? La respuesta a esa pregunta exactamente va a ser el enunciado que nosotros estamos planteando a priori como solución. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros nos planteamos esa pregunta mentalmente y si quieren lo escribimos y luego tratamos de contestarnos esa pregunta nosotros mismos. Si quieren les voy a poner un ejemplo que dice, anote el tema problema de su proyecto y formule una o dos preguntas. Este ejercicio lo deberá compartir con cada uno de sus compañeros poniendo en la pantalla. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes van a poner el tema problema en su computador. Creo que en la parte última yo fui bastante incisivo en que cada problema terminara con una pregunta. ¿Se acuerdan? Esa pregunta es exactamente la que quisiéramos poner acá. Pero pónganle el tema problema y luego la pregunta y la compartimos acá en la pantalla para socializar y ver si es o no pertinente esta pregunta que ustedes la tienen ahí en la formulación del problema. ¿Está entendido? Sí, doctor, sí está entendido. A ver entonces, clarito. 5 minutos tenemos para esto. Pongan en su computadora, los que tienen el celular, bajen, le ponen el tema y a continuación la pregunta, como hemos puesto en el ejercicio anterior, o sea, en la parte teórica anterior. Primero el problema, luego las preguntas. Generalmente les dije, tomen la pregunta que ustedes colocaron al último en el planteamiento del problema, para analizar ahora la pertinencia y socializar con todos. Así que 5 minutos les damos para que hagan este ejercicio. Perdón que voy a tomar un traguito de agua. Contaminación ambiental de componentes electrónicos. ¿Ya? Hablamos de eso. Sí, 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 ya. Título, title. ¿Cuál es tu contaminación ambiental de componentes electrónicos? Eso ponele de tema.
reciclar los componentes electrónicos. Se puede reciclar los componentes ¿Alguien tiene listo ya? una pregunta. ¿Qué efectos? Somos dos, ¿verdad? Sí, qué efecto produce en el planeta? Giovanna, ¿tienes tu ejercicio? Muy bien. A ver, Miguel, ¿ya tienes listo? Todavía está difícil. ¿Qué efecto produce en el planeta? Aún no, doctor, estoy realizando todavía. Ok. Simplemente le copian el tema problema y luego la preguntita que colocaron al último en la formulación del problema. ¿Qué efecto produce en el planeta? En el planeta. Otra. Podemos enseñar a la sociedad. Ahí. Podemos enseñar a la sociedad. Sociedades. La sociedad. No podemos enseñar a la sociedad el reciclaje de los componentes electrónicos. Esa es otra pregunta. ¿Sí? ¿Reciclaje? Sí. Estoy basándome del tema que ustedes hicieron. Se llama electrónica. Ahí puedes utilizar eso. Ya. No, nada se menciona eso. Ponele. Así es. Muchas gracias. No, así. Si te preguntan, Elisa. Bien. Alejandra, ¿cómo te van? Buenos días, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal con tu proyecto? Estás un poquito atrasada. Sí, eso tenía que conversar con usted al final de la clase, quiero conversar un momento. Encantado. ¿Cómo te va con este ejercicio? El ejercicio es que como tengo un tema Así es. que estoy esperando de lo que tengo que Ok. hacer, no sé si está bien formulado o algo, pero estoy Ya. en eso, estoy Vamos a ver. planteándome las preguntas.
Encantado. A ver, ¿quién tiene ya listo el ejercicio? Estamos con D de clase. Tiene que tener la gente que dice. Vamos a ver. Simpática la compañera, me confío. No conozco. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo te van? Doctor, disculpe una preguntita, lo que pasa es que yo la pregunta esta no le he planteado y no sé, Este pues, muy bien, muy bien. Este puede ser el momento. sí, Ya lo pasé, ya viste. Bien está, bien, bien. Sí, puede ver ese problema. Puede que esté definida, me parece, en forma aseverativa. Tú le transformas la pregunta. A ver, vamos a empezar con alguien, como lo tenga. ¿Quién? A ver, Silvana, ¿lo tienes ya? Doctor, sí, para ver si está bien. No importa, no importa. A ver, entonces compartimos una pantalla. ¿Si te puedes? Sí. Ok. Muy bien. A ver, ¿le puedes hacer un zoom para agrandar la letra y que todos lo puedan mirar? Un poquito más. Bien, ahí sí. A ver, entonces. Tú mismo lo lees. La problemática principal es la poca orientación debido a la falta de organización y señalética del complejo turístico municipal Río Iguila. Ya. Estas preguntas, ¿por qué la poca orientación? ¿A qué se debe la falta de orientación? ¿Cómo ocurre la poca orientación? ¿Cómo, por qué se debe la falta de la poca orientación? Ya, súper bien. Justamente esto es interesante, todos los compañeros pueden mirar el ejemplo que nos está poniendo Silvana. En el problema solo debe aparecer el problema, porque si en el problema aparece la solución, ya no es el problema, pues es la alternativa ya de solución. Mire, dice ahí, el problema principal es la poca orientación debido a la falta de organización y señalética del complejo turístico municipal de Río Iguila. No es ese el problema. La falta de señalética. El problema es a ver, la poca o la mínima al campo turístico Iguila. Ese es el problema, o sea, no hay turistas que visiten o hay una reducida cantidad de turistas que visiten el complejo turístico municipal de Iguila. Y por consiguiente hay poca demanda, si se quiere, poca demanda del complejo turístico. ¿Qué quiere decir poca demanda? Lo mismo, reducida cantidad de turistas que visiten esto. Ese sería el problema. O sea, lo cierto es el complejo turístico. ¿Qué le pasa a ese complejo turístico? Esa es la pregunta nuestra. ¿Ok? ¿Qué le pasa a ese complejo? Que no hay gente que le visite.
Y esa es una riqueza turística supuestamente extraordinaria, que puede hasta dar recursos económicos al municipio. Sin embargo, no hay quien visite. La pregunta entonces, ¿a qué se debe esa poca o ninguna cantidad de turistas que visitan el complejo municipal Río y Vila? ¿No es cierto? Esa es la preocupación del investigador, el querer buscar una solución a esa reducida visita de turistas al complejo. Supuestamente, digamos que el complejo tenga una gran inversión. Y esa inversión no tiene sentido si la gente no visita. ¿Se aclaró, Silvana? Sí, Ok. sí se fueron. Me parece que eso es. Fíjese que seguimos aclarando, seguimos precisando. El problema dijimos que es el punto clave de la investigación. No tenemos bien claro cuál es nuestro problema de investigación. Vamos a ir un poco caminando de tumbo en tumbo, sin precisar qué mismo queremos. O sea, ahora creo que Silvana se aclara mucho más y por consiguiente va a ser también mucho más precisa la pregunta que nos podemos hacer. ¿Está claro? Muy Sí, bien. doctor, muchas gracias. Ya, pues felicitamos por ese ejercicio que estamos haciendo. A ver, otro que quiera lanzarse, otro compañero. Aníbal, ¿cómo te va? ¿Tienes ya sobre tu computadora alguna desarrollar este ejercicio? ¿O no? A ver, dime. Vamos a poner algún otro ejemplo. Doctor, yo A no ver, sé cómo no he estado. dime. Bueno, es acerca de mi tema, no sé. La verdad, yo me he planteado dos preguntas, no sé si eran las correctas, No importa, pero bueno, así, eso. Para eso estamos en esta reunión, para ir ya. aclarando y teniendo Lo que bien pasa que, listo. Ponla en la pantalla. que, ten- que tengo un problema con la pantalla, no sé qué le pasa, no puedo presentar mediante mi A ver, ordenador, no puedo entonces, presentar la pantalla. ¿lo puedes leer? Bueno, sí, sí. Eh, por ejemplo, yo he puesto, ¿cuáles son? Bueno, el tema es la sobrecarga de los visitantes en el Parque Nacional Podocarpus, en lo que es la zona alta. Ya, La primera pregunta, he puesto que cuáles son los factores más relevantes para la conservación y qué limitan o deben limitar a la actividad turística. Esa es la una pregunta. Y la otra, ¿qué acciones de manejo se puede implementar para controlar el nivel de la visitación? ya. Quizá el problema habría que precisarle cuando dices la sobrecarga de visitas al complejo, diríamos, turístico que tú estás haciendo referencia. Habría que. La pregunta antes, yo creo que ese problema que tú estás hablando de la sobrecarga de visitas, ¿cómo se manifiesta? Se, ma- Se manifiesta por la mucha aglomeración de gente, o sea, diaria que ingresa en el parque. No hay un manual ni, o sea, como se dice, un aforo exacto de las personas que deben ingresar. No En otras existe. palabras, de acuerdo con lo que tú, fíjate, es interesante. Las manifestaciones nos hacen entender la magnitud o la complejidad del problema del Parque Podocarpus. Si tú Sí, ves que hay aglomeración, si tú ves que hay desorden, fíjate que es otra manifestación. Si tú ves por la observación o por la información que tengas que ciertamente la gente que va a estar desorientada, van por un lado y por otro, ¿qué es lo que está determinando? Que ciertamente ese problema es de una gran magnitud que hay que atenderlo, ¿sí? sí. Y a su vez, sobre eso tú preguntas, ¿cuáles son los factores que están determinando esta sobrecarga de visitantes a al Parque Podocarpus? ¿Qué factores están determinando?
ya tienes unas posibles respuestas a esa pregunta. No hay control de ingreso, no hay orientaciones. Yo, ¿qué más te podría decir? No hay una ruta técnicamente bien elaborada. ¿Será eso? Puede Fíjate ser. que de esa pregunta pueden aparecer una buena cantidad de respuestas. Y Sí. esas respuestas que uno ve se van a transformar exactamente en hipótesis. Muy bien, puede estar aproximado el ejercicio que tú estás haciendo con relación a esto de utilizar la técnica de preguntas para poder un poco identificar la solución que podría ser la hipótesis de nuestro proyecto. Bien, bien. Ok, adelante. Luego de esta sesión, ciertamente lo que tú dices, nos quedamos unos minutitos para precisar un poco el tema problema de tu investigación. Ok. Ya, gracias. ¿Algún otro ejercicio? ¿Alguna? A ver, Yo, Doctor, buenos días. vamos a darle paso a Aníbal también. ¿Sí? Luego a América, prepárate bien. Doctor, A ver, Aníbal. ya doctor, Pues, ¿cómo bueno, está? Verá, no usted también no, lo que pasa no le puedo compartir, ¿Ya? no le puedo compartir, pero verá, le digo cómo está lo que lo que hice, ¿ya? ¿Ya? Temas del problema de su proyecto, le puse poca oferta a la demanda de consumo de cuy en el Cantón Chinchipe. ¿Por qué la poca demanda? En el Cantón Chinchipe la mayoría de familias se dedican a la crianza de cuy familiar y la otra le puse no tiene una idea clara y les falta utilizar la tecnología para hacer una crianza de cuyes a gran escala. ¿Para bien? Ok. Súper bien. O sea, el problema es lo que acabas de manifestar. Reducida oferta de cuyes en la parroquia del Cisne, ¿no es cierto? De Zumba. O sea, De Zumba. Ya, sí. De Zumba. Reducida. ¿Cómo se llama esa parroquia? Zumba. Ya, pero Zumba no es de Cantón. No, Cantón Chinchipe, parroquia Zumba. Ah, ya, ese se llama. Así que entonces tú estás manifestando de que hay una reducida oferta de ese tipo de carne de cuyes en el mercado de la parroquia de Zumba, Cantón Chinchipe. La pregunta es, Ajá. lo que tú acabas de manifestar, ¿qué factores determinan o por qué hay esa reducida oferta? ¿No es cierto? Bueno, entonces yo le pongo que en el Cantón Chinchipe la mayoría de familias se dedican a la crianza familiar y otra es que no tienen una idea clara y les falta utilizar la tecnología para hacer una crianza de cuyes a gran escala. Muy bien, esas serían las posibles respuestas ante la pregunta que tú estás haciendo. Igual, creo que, fíjate que las preguntas, distinguidos compañeros, las preguntas nos van también exigiendo precisar el problema. Y obviamente cuando nuestras preguntas están bien hechas, como que afloran inmediatamente las respuestas y obviamente dentro de esas respuestas nosotros tenemos que analizar cuál debe ser la más efectiva, la más pertinente para solventar ese problema que queremos investigar. Muy bien Aníbal. A ver, América te daba. sí, doctor, buenos días. ¿Puedes poner en la Bueno, pantalla? no tengo un problema, no sé, tal vez se corte porque el internet está que va y viene. Ok, Ojalá que no se bueno, corte. bueno, seguimos. Verá, bueno, mi problema es distribución geográfica natural de la especie Bachelia maranjanta, que Ya, el nombre común es Faique, y posibles alternativas para el manejo sostenible en el bosque seco del Cantón Zapotillo, provincia de Loja. ya. Yo he sacado del problema dos preguntas. La primera que es, ¿por qué es importante describir botánicamente a la especie Faique en el área de estudio? Y la otra sería, ¿por qué es importante saber su distribución natural geográfica y proponer alternativas de manejo para la especie Faique en el Cantón Zapotillo? A ver si te ayudo un poquito para aclarar. La pregunta que hacemos a ti, ¿por qué quieres hacer esta investigación sobre el falso?
Verá, lo que pasa es que actualmente y recientemente, mejor dicho, se ha visto emigrar a bastantes familias de la ciudad acá a los barrios. Entonces hay Ujú. personas que no tienen conocimiento sobre cómo llevar un manejo de estas especies y lo único que hacen es coger, talar los bosques y últimamente se ha dado demasiados incendios acá en lo que son las parroquias de Mangaurco, Casaderos, porque no llevan o sea, no tienen, mejor dicho, conocimientos cómo ir arreglando esas parcelas para darle paso a los cultivos de ciclo corto, que en este caso ellos aprovechan la temporada de lluvia, que es el maíz. Ujú. Entonces, en base a eso es mi tema de investigación. Entonces, quizá tu problema fundamental sería a propósito de la identificación, de la distribución del parque en la zona de Zapotillo, ¿no? Claro, sí. Entonces, el problema sería eso, ¿no? Una falta de conocimiento de la distribución y existencia de las plantaciones o de la importancia del parque en el bosque seco. Y la Sí. pregunta entonces sería, ¿qué factores están determinando o por qué está ocurriendo esta falta de conocimiento o esta falta de uso adecuado del parque en el bosque seco de Zapotillo? Fíjate, entonces Sí. esto nos va a dar una serie de respuestas. Una de las respuestas podría ser la falta de un estudio técnico sobre la distribución del parque en el bosque seco de Zapotillo. ¿Te parece? Podría Ya. ser, podría ser una posible respuesta. Otra podría ser, a lo mejor, una, un inadecuado conocimiento de la población que vive en el bosque seco o que vive en esa zona sobre la importancia de ese tipo de plantas en el mantenimiento del ecosistema del bosque seco. Ya ves, ya estoy pareciendo un especialista en agroecología. O sea, yo creo que de estos ejemplos que estamos poniendo en la pantalla y que ustedes están participando y haciendo conocer a los demás compañeros, nos va dando bastante claridad sobre el replanteo que tiene que hacerse a nuestro problema, para que ustedes lo tengan bien claro sobre la investigación que van a hacer. Fíjense que es interesante esta parte. Y obviamente, como consecuencia de estas preguntas bien hechas, les da también una posibilidad de buscar respuestas adecuadas a esa problemática para que nuestra hipótesis sea lo más pertinente posible. Bien, vamos a pasar adelante y perdone que no sigamos revisando los ejercicios de cada uno de ustedes, pero creo que con esta muestra todos entendemos bastante bien cómo tiene que ser la búsqueda de soluciones al problema que hemos identificado en el lugar que ustedes están trabajando o que ustedes quieren hacer la investigación. Ok, paso adelante, ¿no? Sí, doctor, siga. Bueno. Bien, yo les quería, a propósito de este ejercicio, les quería compartir ya cómo aparece la hipótesis. Les voy a poner un ejemplo, aprovechando todo el ejercicio anterior y la imaginación que ustedes la tienen ya a propósito de la temática que ustedes han seleccionado para la investigación de su proyecto. Aquí ponemos un ejercicio, si quieren, le agrando, si es que está un poco... Ahí está bien, ahí está mejor. Bien, si ustedes lo ven, a la derecha hay una flecha que dice problema y más abajo otra flecha que dice posible solución. ¿Cuál era el problema? El creciente consumo de droga por los adolescentes
de las instituciones educativas de la ciudad de NN en estos últimos 3 años. Hasta ahí el problema. La gran pregunta era, ¿cuáles son los factores que están determinando la presencia de este problema en el fondo, ¿no es cierto? Y hubo una cantidad de respuestas. Nosotros hemos seleccionado una, al menos, para este ejemplo, y decimos que está determinado por la falta de control de los hijos por parte de los padres de familia y por la vigencia de las normativas o de normativas legales garantizan un acceso fácil a la adquisición de estupefacientes. En letras negras y subrayado está la respuesta. ¿Qué significaría el posible factor que determina ese problema? O con otras palabras, la causa que está determinando este problema. En este caso, nuestra hipótesis va a exigir un trabajo prácticamente de campo. Fíjese que la hipótesis ya no está dirigiendo dónde y cómo vamos a realizar esta investigación. Pero bien, vuelvo yo al ejercicio. Fíjense que ahora está unido el problema y la solución. ¿Está claro? A esta unión del problema y la solución le llamamos hipótesis. Y vuelvo a la definición que le hemos dado al inicio. Y decíamos que hipótesis es la solución que damos por anticipado, a priori, a un problema determinado. Así que aquí hay solución y problema. El problema, el creciente consumo de drogas. La solución, la falta de control de los hijos por parte de padres de familia y a su vez por la vigencia de una normativa legal que da como facilidad para el consumo, para la adquisición. Acuérdense que hay una facilidad de consumo determinado de gramos de droga y que no hay control. Por consiguiente, esa es la normativa que de alguna manera está permitiendo el acceso libre al consumo de estupefacientes. Esta hipótesis yo tengo que demostrarla, tengo que probar que los padres de familia no tienen control de sus hijos, se han descuidado. Tengo que probar que la ley, esta norma que permite el acceso a determinados gramos sin que haya control sobre ellos, ciertamente está determinando el consumo bastante exagerado de mucha cantidad de estudiantes de los colegios. Así que hoy he tenido ya la unión del problema y la respuesta al problema, a la pregunta que yo había hecho. Eso es lo que cada uno de ustedes va a hacer. Poner en claro el problema y escoger una de esas respuestas que ustedes dan a una de las preguntas que ustedes se han planteado. Y con eso tenemos ya una hipótesis, la que nos va a permitir ejecutar en el proyecto y demostrar que así ha ocurrido. Vamos a ver a continuación este caso, para poder ir entendiendo un poquito más sobre la estructura de las hipótesis. Vamos a ver que en esa hipótesis que les acabé de manifestar, de compartir a ustedes, hay una estructura que la hemos venido trabajando desde el comienzo en la unidad número 1, y sobre todo en la unidad número 2. ¿Se acuerdan que decíamos que deben haber unos sujetos o unos objetos que van a ser materia de nuestra investigación o del problema como tal? A eso le vamos a llamar unidades de investigación. Y esas unidades de investigación tienen algunas características. Estos objetos o estos sujetos tienen algunas características. Y esas características estaban manifestadas a través de esos síntomas. A estos síntomas les vamos a llamar también variables.
Y entre unidades de investigación y variables vamos a utilizar unos elementos lógicos que les llamamos nexos. Para que ustedes entiendan toda esta estructura teórica, les vamos a poner un ejemplo y creo que vamos a poder compartir con ustedes lo que hemos venido enfatizando hasta aquí. Decíamos, los estudiantes del sector urbano, fíjense que son los sujetos, ¿no? Y a eso les llamamos unidades de investigación. Dice, tienen mejores oportunidades de triunfar en los estudios. ¿Cuál es la característica que les estamos dando a los estudiantes del sector urbano? Que tienen mejores oportunidades de estudiar de triunfar en los estudios. ¿Y cuál es el nexo? Un verbo que se llama, que está expresado ahí, tienen. Así que entre los sujetos y las características unimos con el verbo tener. Los estudiantes del sector urbano tienen mejores oportunidades de triunfar en los estudios, porque estamos sobre un problema de que hay un bajo rendimiento. Ese bajo rendimiento está determinado a lo mejor por la ubicación, por el lugar en donde viven. Y acá decimos la unidad de análisis o los sujetos de investigación, los estudiantes del sector urbano. ¿Cuáles son las variables? Mejores oportunidades de triunfar. Y término, el verbo tener. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos otro ejemplo también. Otro ejemplo en donde ustedes pueden ver lo que estamos hablando en la estructura de la hipótesis. Que decimos, si los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Juan Montalvo realizan sus tareas mediante la lectura comprensiva de los documentos entregados por el docente, sus rendimientos escolares serán excelentes. ¿Qué problema hemos identificado? Que sus rendimientos escolares no son tan muy buenos, no son tan buenos, son bastante bajos. Si es que así fuera, ¿no es cierto? Y sobre eso hemos lanzado esta hipótesis. Si los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Juan Montalvo realizan sus tareas mediante la lectura comprensiva de los documentos entregados, entonces sus rendimientos serán mucho mejores, serán excelentes. Aquí ustedes ven a la derecha las unidades de investigación o los sujetos. ¿Cuáles son? Los estudiantes del instituto, ustedes. Y las variables, tenemos algunas. Las variables están sus tareas. Está subrayado ahí. Una variable, sus tareas que hacen, realizan. Las tareas mediante la lectura comprensiva. Si leen comprensivamente las tareas, ¿qué van a tener? Rendimientos escolares adecuados. Ahí vamos a tener dos variables. Variable que lean comprensivamente los documentos entregados. Otra variable que los rendimientos escolares van a ser súper excelentes, muy buenos. Esa es un poco la estructura de toda hipótesis. Unidades, variables y nexo. Y aquí está, realizan desde el nexo. ¿Sí? ¿Ok? Y también acá hay otro nexo. Sus rendimientos serán excelentes. Así que esta es la estructura de toda hipótesis. Y vamos a ver un pequeño ejercicio. Dice, en los siguientes ejercicios, identificar la estructura de la hipótesis. Todas las mujeres son vanidosas. 2. La calidad de la producción de pimiento está en relación con el sistema de riego y con el uso de abonos químicos.
En estos dos ejercicios, ustedes van a identificar las unidades de investigación, las variables y los nexos. ¿Qué les parece? ¿Está claro el ejercicio? ¿Qué tal? Doctor, que tenemos que hacer la investigación y poner las dos variables de los dos. En estos dos ejercicios que les estoy poniendo sobre la pantalla, vamos a tener la oportunidad de identificar la estructura de la hipótesis. Por ejemplo, en el número 1, todas las mujeres son vanidosas. A ver, ¿cuáles serían las unidades de investigación? ¿Cuáles serían los sujetos que vamos a investigar? Todas las mujeres son vanidosas porque utilizan... Ok, no todavía, no tenemos descuento, solo queremos ver. Las mujeres son las unidades de investigación, ¿verdad? Sí. Ya tenemos identificado un componente. ¿Y cuál es la variable? La variable sería vanidosa. Sí, claro que sí. ¿Y cuál es el nexo? El nexo es el verbo ser, que en este caso Ser mujer. son. Súper bien. Así que ustedes lo han tenido bien claro ya. Ahí están los sujetos o unidades, mujeres, las variables vanidosas y el verbo ser es el nexo. Vamos con el ejercicio número 2. A ver, Aníbal, si te pone las pilas, ¿cuáles son las unidades de investigación acá? Cuando decimos en el número 2, la calidad de la producción de pimiento está en relación con el sistema de riego, con el uso de abonos químicos. A ver, ¿quién alza la mano? ¿Quién se daba? ¿Ya? A ver, La calidad de producción, ¿cuáles son las unidades? la calidad de producción, el sistema de riego y el uso de abonos químicos. O sea, ahí hay varias unidades de investigación. La producción de pimiento. ¿Qué vamos a investigar? La producción de pimiento. Ciertamente las unidades de producción de pimiento. la materia de investigación es la producción de pimiento. ¿Y cuáles son las variables? El sistema de riego. Vamos a ver si la producción de pimiento es maravillosa y es bueno El uso de abonos químicos. con el riego, Sí, el sistema de el riego. sistema de riego. Y la otra variable, El uso de abonos químicos. también el uso de abonos químicos, utilizando un sistema adecuado de riego y utilizando los abonos químicos, vamos a ver qué calidad de producción de pimiento tenemos. ¿Cuáles son los nexos? Decimos que son los verbos que utilizamos para unir unidades de investigación con las variables. ¿Ya? Ahí están. El nexo es está. El único nexo. El único verbo. Y el único verbo es estar ahí. Se está uniendo eso. ¿Ok? ¿Qué les parece? ¿Está claro entonces la estructura de la hipótesis? Unidades de investigación, variables y luego nexos. Como decía el profesor de gramática, toda oración tiene sujeto, verbo y complemento. Eso les puede ayudar. El sujeto son las unidades de investigación. El verbo es el nexo que une con el complemento y el complemento es o son las variables. ¿Estamos claros con eso? Sí, ya está más claro. Ok, muy bien, muy bien. Me parece que hasta aquí
hemos entendido con mucha claridad qué es una hipótesis, cómo se formula o cómo se identifican las hipótesis y obviamente cómo se estructura una hipótesis, qué componentes tiene una hipótesis. Ustedes van a trabajar en el foro y ahí les estamos planteando un poco para que analicen que las variables y los indicadores que son los que operativizan en la realidad las hipótesis son los mismos o son diferentes. Y luego en la actividad número 2 estamos planteando sobre el análisis que ustedes hagan sobre los diferentes tipos de hipótesis, de la estructura de una hipótesis. Y luego en la actividad número 3 estamos solicitando que ustedes planteen la hipótesis para su proyecto. Hagan los que no van a hacer hipótesis en su proyecto, porque no necesitan, deben hacer simplemente el ejercicio para tener como estructura mental que ustedes están aprendiendo y desarrollando esta capacidad de poder formular una hipótesis en un proyecto que lo requiera o un tipo de investigación determinado. Así que en este sentido está definida y formulada y concebida la unidad número 3, el que tengamos la posibilidad de identificar la naturaleza de una hipótesis, identificar los tipos de hipótesis que pueden utilizarse en una investigación y a su vez cómo se formula una hipótesis. Esto es en el fondo toda la estructura de esta unidad número 3 que queríamos compartir con ustedes. A propósito de eso, quedan entonces estas 3 actividades que ustedes tienen que desarrollar en los tiempos que están definidos en la plataforma. Así que la unidad número 3 ya está puesta en la plataforma, están puestas las 3 actividades, está también colocada la unidad, es decir, el material didáctico que ustedes pueden utilizar, y también voy a colocar estos acetatos para que ustedes puedan ayudarse. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí, sí, doctor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, una preguntita. Dime. En la plataforma está de la actividad 2, de la unidad 2, la actividad 3 para el día 17 de diciembre. Y estoy revisando ahorita que la de la unidad 3 están para el 11 y para el 12 de diciembre. ¿Sí están correctas esas fechas? Exactamente, porque todo eso se va construyendo en forma unánime cuando ya presenten esta parte del marco teórico y a continuación van a presentar también esta hipótesis conjuntamente. Yo les voy a hacer llegar ya un formato para que vayan incluyendo estos aspectos que estamos definiendo en estos tiempos. Yo les he puesto hasta el 17 porque les va a dar un poquito más de tiempo para la estructura del marco teórico. En cambio, para la hipótesis no es muy complejo. Prácticamente es casi lo que hemos hecho en esta clase, lo que ustedes van a hacer en la actividad 1, 2 y 3. ¿Sí? Está bien. Ya, listo, muchas gracias. Bien está, ¿sí? Así que ustedes pueden ir avanzando en esas actividades casi simultáneamente. Ok, ¿alguna otra pregunta? Doctor, muy buenos días. Yo quería saber, doctor, cómo es a mí no me llega ni una información al correo, nada, ni al personal ni al institucional, porque usted me hace un comentario desde la unidad 1, pero yo no tengo nada de eso, por eso que voy retrasado también y no sé cómo hacer en lo que es el proyecto. Ahí ya nos preocupa, porque yo he devuelto ya absolutamente todo. Vamos a tener que hacer con alguna, como hicimos con alguna otra compañera. Envíame tu correo a mí. Porque verá, yo sí le estaba escribiendo anoche también, y lo que es el link para ingresar ahora tampoco está en la plataforma mía, o sea, no consta nada. Solo porque está en el WhatsApp, digamos, puede ingresar del WhatsApp. Ya, a ver, envíame entonces
escríbeme un correo, Ya, simplemente un correo de prueba, para comparar con el que tenemos acá y a ver cuál es el que está mal, es tuyo o el de acá de la institución. Envíame ya el le voy, tuyo. ya le voy a escribir de la institucional entonces para que me llegue toda la información, porque yo estoy mal retrasado de eso, que no me llega nada de información a mí. Gracias, Yo, doctor. ya, entonces envíame el correo y yo voy a comparar inmediatamente. Te hago llegar todo lo que a lo mejor está detenido o a dónde se está yendo. Ya, doctor, Ya, gracias. bien, bien, Manuel, ok, que me hubieras dicho con anticipación todo esto. Pero envíame el correo, con eso creo que podemos solucionar. Ya, gracias. Ok. ¿Alguien más? Cuénteme cualquier problema, porque ya vamos en la última parte del semestre. Doctor, otra preguntita. ¿Y de la actividad número 2 que tal vez ya la corrigió? Todas están ya corregidas. No, Todas. pero la que teníamos tiempo de volver a presentar hasta el día de ayer estaba en la plataforma, porque Así estaba es. revisando y no, todavía no está nuevamente calificada. A ver, de mérita, yo creo que he tratado de ponerme al día con todos ustedes, pero vamos a ver. Revisar la tarea Vox, ¿no? O sea, La la, corrección, la corrección ya la pusiste, ya la, sí, ya la ya, envié. muy bien. Voy a revisarla inmediatamente, te hago llegar si es que no- cuando las cosas no son muy profundas y muy complejas en la revisión, les pongo el comentario en la misma plataforma. Cuando las cosas o los problemas son mucho más complejos, yo los devuelvo por correo para que completen nuevamente y me hagan subir. En otros casos, les he manifestado en algunos detalles que corrijan dos o tres, pero que no me lo suban nuevamente porque ya está eso definido. Sí, con eso vamos a trabajar. Ya, emérita, ¿alguien más que tenga algún problema como emérita? Sí, doctor, Mireya, le saluda. Verá, ayer usted justamente había corregido la actividad 2 de lo de las fichas. Lo que me faltaba a Sí, mí era el resumen. Ya le estoy terminando justamente en este momento de acabar el resumen. Y yo ya. ya le pongo nuevamente a la plataforma, por favor, para que me revise, porque eso es lo que me faltaba a mí, el resumen de las fichas. Muy bien, no, no hay problema. Ok. Muy amable, gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, yo querría cerrar con estas precisiones y estas indicaciones con la unidad número 3. Y creo que no les toca más que continuar en forma disciplinada en el tiempo, desarrollando todo lo que está en algunos casos detenido por parte de cada uno de ustedes, por las razones que fueran. Igualense en las tareas de la unidad número 2. Parece que hay algún caso en la unidad número 1, tarea número 3, pero vamos avanzando, no se queden. Queremos terminar con ustedes, todos bien, con sus proyectos de emprendimiento o con sus proyectos de investigación en sí. Y vamos a ver si alguien tiene también algún problema semejante al de Alejandra. Nos podemos quedar después del cierre de esta tutoría. Así es, compañeros. Así que les agradezco por la presencia y por la atención que han prestado a esta tutoría y les deseo un excelente día. Que pasen bien. Gracias. Gracias, doctor, hasta luego. Ya. ¿Viste que voy a la clase? ¿Es rollo? No. ¿Radio? Muy bien, Alejandra. Que me acuerdo. A ver, ya, doctor. Oye, El, bueno, le comento un problema. Ya. El problema que yo había venido suscitando, había hablado también con la ingeniera Paulina, pero ella me había dicho que ella no tiene nada que ver ya en el tema de esto porque ahora las reglas son otras, que cada docente se encarga de hablar con cada estudiante para solucionar cualquier problema que Ujú. tuviera. Ya, mi problema es que yo le había comentado que la vez pasada me había sucedido eso que estoy un poco delicada de salud.
Ya, Y luego ya como eso yo estaba como que tratando de recuperar y nuevamente me dio como que, como se dice, recaí nuevamente por todo esto de, me ha afectado mucho el cambio de clima de aquí, que estamos ya en lo que es invierno, entonces como que me ha afectado un poco esto y volví a recaer. Y ya de lo que recaí con eso, pues me entró como un estado de depresión y de ansiedad, el cual sinceramente también he estado pensando en abandonar los estudios para retomarlos en el siguiente periodo. Pero ya hablando y analizando con los demás docentes, pues me han dado la oportunidad de avanzar y no de caer en esto. Claro, lo que le estoy diciendo no es excusa ni nada, sino que al punto voy que quiero saber si cómo puedo hacer, si debo hablar directamente con usted o cómo puedo hacer para que me den la oportunidad y un plazo establecido de favor para poder volver a presentar, o sea, corregir, porque más que nada ya había presentado, pero todo lo que he presentado está un poco de corregir y eso quería saber un tiempo establecido y también acerca de las clases, que se me complica un poco por los cambios de horario de Ecuador con el de aquí. ujú. Quería A ver, comentar eso, sí, siga, siga nomás. ya. Y también pedirle otro favor que quería saber si tal vez no se puedo trabajar con usted así con clases serían privadas para hasta igualarme en lo que me queda. O sea, clases privadas, pero en un horario que usted pueda y yo también pueda, pero eso muy aparte de las clases normales. Ujú. A ver, ¿sí me está escuchando? Parece Sí, que, ok. Bueno, en primer lugar, envíame un correo precisando todos estos detalles para entender un poco más el contexto en el que tú te estás desarrollando. Hoy mismo puede ser, siéntate un sí, rato con tranquilidad, escribe ese correíto y me envías. Sí sabes tú cuál es mi correo, ¿no es? ¿Es verdad? sí Ok. lo tengo en el... Entonces, siéntate con tranquilidad, descríbeme el problema a más de estos detalles que tú me estás comunicando y sobre todo en esta petición que me vas a hacer, descríbeme el tiempo que dispones, el horario que dispones. Yo no tengo ningún problema contigo o con quien otro que quisiera tener tutorías aparte de estas establecidas de acuerdo con el cronograma. Te digo con toda claridad a ti y a cualquier otro compañero que creo que todavía está presente, no hay ningún problema, me puedo dedicar en tutorías aparte, en el horario aparte, sobre todo que coincida entre el tuyo y el mío. Así que en ese sentido, vuelvo a repetir, de antemano, cuenta conmigo y cuenten conmigo, compañeros, si es que están ahí quedados, en este caso concreto de la formulación del proyecto, los que quieren hacer la investigación sobre una temática determinada. Así que eso sería mi respuesta, mi querida Alejandra. Ya, Escríbeme con toda claridad cuál es tu problema, cuál es el horario que tienes, el tiempo que dispones, porque si quieres continuar, ese tiempo no puede ser abierto para X tiempo, tiene que estar bien definido y concretar todo lo que está atrasado contigo y que no ha sido factible que tú tengas una respuesta sobre calificaciones también, ¿no? Así que esa es mi respuesta, Alejandra. No sé si tienes alguna otra inquietud. no, doctor, ya con eso, muchísimas gracias. Ya cuando acabe las clases, me pongo a redactarle todo lo que es el correo, porque ya ahora mismo tengo las dos clases siguientes después de Ok, estas horas. no hay ningún problema. Muy Muy bien. amable, gracias. Ok, ¿algún otro compañero? Doctor, bueno, yo disculpe, A ver, Manuel. ya le Sí, escribí diga, como Manuel. un correo, A ver, pero no sé primero si con Manuel. Todavía son los problemas ahí de cada Cuenta, cuenta. mención ya. ya le escribí al correo institucional, y no le llega todavía algún mensaje Ah, ya. Ya.